Muy buenas tardes. Nos encontramos en la última conferencia del día de este Congreso Interlingua y tengo el agrado de presentarles al licenciado Carlos Quintero Juan. Carlos Quintero es un periodista especializado en la fuente policial y judicial con más de 20 años de experiencia en el estado de Morelos. Durante este tiempo se ha desempeñado como reportero en Radiorama, el Regional del Sur, la Unión de Morelos, Grupo Braca de Comunicación, Extra, el Diario de Morelos, Noticieros Mix 99.1 y El Sol de Cuernavaca. Es ex becario del programa de Prensa y Democracia, aprende de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y consultor en el programa Pro Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Forma parte de la Red Nacional de Periodistas que abordan el tema de la desaparición de personas en México y es integrante del equipo ganador en la categoría de cobertura de la 7ª edición del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2019 con la investigación El País de las 2000 Fosas, que ya sabrán ustedes, desgraciadamente se refiere al nuestro. Pues bienvenido, licenciado Quintero, le cedo el micrófono. Muchas gracias por aceptar nuestra solicitud, nuestra invitación para participar en este congreso. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro José Javier. Muchas gracias a todos. Sean bienvenidos. Estoy encantado de estar aquí, especialmente porque quiero hablar sobre la situación que actualmente enfrenta la libertad de expresión en nuestro estado. Ahorita vamos a compartir pantalla para mostrarle la exposición que quiero realizar con respecto a este tema que es sumamente importante, especialmente porque es un asunto que actualmente enfrentamos, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y mundial. Antes que nada, agradezco la oportunidad que me da la UNITER. Esta invitación es para mí un puente de comunicación entre los periodistas y la academia, dicho de otra manera, entre la práctica y la teoría. El objetivo de esta charla es reflexionar sobre el importante papel que desempeñan los periodistas en una democracia. Debemos comprender plenamente por qué pueden ser atacados y, lo que es más importante, por qué es crucial garantizar su seguridad y responsabilidad por los ataques contra ellos. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, también denunciar hechos de corrupción, aumentar la conciencia. ¿Por qué? Porque un público bien informado puede tomar decisiones y actuar como vigilantes y salvaguardas de las instituciones democráticas y el buen gobierno. Pero la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información solo puede disfrutarse cuando los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación están libres de intimidación, de presión y de coacción. A continuación, pues vamos a compartirles un video con respecto. Este video es presentado por la UNESCO. Vamos a ser breves en este tema. Bueno, aquí el video ya está listo aquí. Ustedes me dicen si lo pueden observar, si el audio está muy bien. Creo que sí se ve, pero no se escucha. A la hora de compartir hay que ponerle compartir el sonido. Si gusta dejar de compartir. Dejar de compartir. Y a la hora de compartir hay que ponerle compartir el sonido, por favor. Compartir pantalla.
Sí, y ahí sale un recuadro y dice compartir sonido. Ah, muy bien. Ok, Por favor. compartir sonido. Carlos Santiago Orozco ¿Ahora sí se escucha? and severely injuring his 18-year-old Ahora sí. colleague. Ahora sí, Vamos a ponerlo desde el principio. The- Disculpa. por favor. These are journalists. Your perception of them might be positive or negative, depending on your view. But have you considered that they are protecting your right to public information? The information we receive shapes our world. But imagine if those who protect our access to it are removed by people who want to prevent certain information becoming public. What world would that shape? In 2010, two young journalists working as interns for a local Mexican newspaper were sitting in a parked car outside of a mall when gunmen opened fire, killing 21-year-old Luis Carlos Santiago Orozco and severely injuring his 18-year-old colleague. The killers fled, but the operation was indicative of a drug cartel settling a score. The cartel's target was the newspaper the victims worked for because, unlike some other media agencies in the city, their newspaper had still been reporting on drug war-related crimes. However, this was the second killing of one of its journalists in 2 years, which led the newspaper to respond with a front-page editorial addressing the cartels. In it, they directly asked them what they should be publishing to avoid further death, injury, and intimidation of its staff. This is how a zone of silence begins, where reporting is no longer independent but controlled by those with power, like drug lords, corrupt officials, businessmen, and politicians. A zone where people cannot access information freely because journalists feel too threatened to report the news. Crimes against journalists are not just limited to a handful of countries. They occur anywhere where the powerful and corrupt want to hide the truth. That means in almost every country, attacks against journalists are committed, including harassment, intimidation, arbitrary imprisonment, kidnappings, violent attacks, and murder. Since 1993, 1,438 journalists have been killed, but the more shocking fact is that for every 10 cases of journalists murdered, only one ends in successful prosecution of the perpetrators. These killings include those dying while reporting armed conflict, but the majority are killed in countries without armed conflict, where journalists are uncovering local stories that some would prefer hidden. In many cases, those involved in these crimes are powerful enough to obstruct investigations and justice, but in other cases, impunity comes from bottlenecks within the justice system itself. In some countries, it's due to justice systems lacking human and financial resources. In others, it's due to corruption and a lack of transparency. While in some cases, it's a lack of knowledge of good practices to investigate these crimes. This often results in the killing of a journalist just being considered a common crime that has no connection to their profession. These shortcomings in justice systems lead to cases taking many years to resolve, if at all. They represent a breakdown in security and the rule of law, which furthers the cycle of violence against journalists. And where does this lead? To the expansion of global zones of silence. Zones where only powerful people decide the news you hear. Zones which violate our freedom of expression and our collective right as a society to access information. So, how do we solve this? The way forward starts with acknowledging the complexity of these crimes and considering them as crimes against freedom of expression, not just individuals. Central to solving this issue are judicial actors, those responsible for investigating and prosecuting these crimes. Collective knowledge of how to break the cycle of impunity is required to solve the issue, and efforts are currently being made to address this. UNESCO, for instance, is offering global online training, aiming to increase the understanding of international freedom of expression standards among judicial actors and law enforcement agencies. Support is being offered to journalists for their legal battles against attacks to silence them. And investigative journalist networks are working to resolve the crimes against their fellow journalists while uncovering the stories that the perpetrators attempted to hide. But this is just a start.
The solution still requires the collective efforts of member states, United Nations agencies, civil society organizations, regional human rights courts, and all judicial actors. So, if you're an actor in the judicial system, you can learn from successful prosecutions of crimes against journalists in other parts of the world and use these teachings to pursue cases in your own country. Because the best way to protect our journalists, to protect our collective rights, is not to give up on these cases, but to bring the perpetrators to justice. As always, the solution begins with awareness of the problem. So, by sharing this message, even if you feel that you're not directly involved, you are contributing to a global effort to end crimes against journalists and protecting freedom of expression and information. Bueno, entonces vamos a volver a la ponencia anterior sobre este tema. Se puede apreciar ahí ya de nuevo Así es. Ok. Bueno, pues este video que nos presentó la UNESCO hace algunas semanas, pues es parte de un trabajo que vienen realizando a nivel mundial, especialmente por el conflicto que se presenta a nivel mundial con respecto a los ataques de libertad de expresión. Pero sé que estamos en un encuentro con estudiantes universitarios, por eso es necesario y básico, pues definir qué es la libertad de expresión. En el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión comprende, en particular, el derecho a expresar ideas. Por aquí tengo, iniciar video. A expresar ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras. La libertad de expresión es un elemento indispensable de la autonomía y dignidad personal e incluye el derecho de las personas a expresarse sobre prácticamente cualquier tema. La libertad de expresión en sí está garantizada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En nuestra Constitución es importante recordar que la libertad de expresión se consagra en los artículos 6 y 7. El artículo 6 y 7 habla sobre la libertad de acceso a la información y el artículo 7 habla sobre la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión también es el tema central del relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Un experto independiente es designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esto para dar seguimiento a cada uno de los casos que se presentan a nivel mundial. La principal responsabilidad de este relator es estudiar casos y redactar informes sobre la situación global de los derechos de la libertad de opinión y también informes sobre la libertad de expresión, así como desarrollar estándares internacionales en temas relacionados con la protección y salvaguarda de este derecho. Entonces, una vez que tenemos claro cuál es la libertad, qué es la libertad de expresión, bueno, aquí lo establece cada uno de los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución mexicana. Debemos ahora hablar sobre los valores. ¿Por qué es importante el periodismo? El periodismo es importante porque es una piedra angular de una sociedad democrática, especialmente en la comunicación de información e ideas sobre asuntos públicos y políticos entre ciudadanos, candidatos y representantes electos. El público, a su vez, tiene el derecho correspondiente a recibir información periodística, lo que implica una prensa libre de censuras y restricciones. Los medios de comunicación solo pueden ser libres, sin censura y sin obstáculos. Si los periodistas pueden realizar su trabajo sin temor a represalias, ataques u otras formas de intimidación y acoso. A pesar de este importante papel de los medios libres, muchos periodistas están sujetos a diversas formas de amenazas y ataques. Uno de los desafíos claves, que también lo
comentaba el video de la UNESCO, era que se deben de identificar las cuestiones de casos de homicidios en contra de periodistas. ¿Con qué objetivo se tiene que identificar? No solamente identificarlos, sino también esclarecer estos casos, ya que representan un alto nivel de impunidad en casos de ataque, incluso ataques fatales contra periodistas. Según la UNESCO, especialmente su Observatorio de Periodistas Asesinados, el número de periodistas que han muerto por región entre 2006 y 2019 y el porcentaje de estos casos que se han resuelto son los siguientes, lo que estamos viendo en esta infografía. En Europa Occidental y América del Norte hay solo 14 de 32 casos de periodistas asesinados que fueron resueltos o que han sido resueltos. Esto quiere decir un 44% de resolución. En Europa Central y Oriente, 21 de 45 casos, es decir, el 47%, han sido esclarecidos. En América Latina y el Caribe, solamente han sido 61 casos de 275 homicidios en contra de periodistas los que se han esclarecido, es decir, el 22%. África tiene 16 casos de 135, 12%. Asia y el Pacífico, 33 de 312, es decir, solo el 11%. Y en los estados árabes, 5 de 368, es decir, solamente un 1%. De ahí el interés de la UNESCO, porque pues se dé seguimiento a este tipo de casos. Especialmente en México, desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados, de acuerdo con una investigación realizada por profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. La investigación se publicó en julio pasado en el libro Sobreviviendo a México, un estudio que analiza cómo el crimen organizado en México goza de la protección de los funcionarios del gobierno y algunas empresas de medios. En esta investigación que realiza Celeste González y Janine Reali, exponen cómo periodistas independientes y sus aliados tratan de protegerse a sí mismos y a quienes están dispuestos a exponer la corrupción y la criminalidad. A pesar de amenazas, también habla de la resistencia y resiliencia de los periodistas en el país, quienes encuentran formas de continuar su trabajo y forman redes de apoyo y cooperación. Esta infografía que presentamos en este momento es del Comité de Protección para Periodistas, en donde se da a conocer que existen, en lo que va del 2020 al 2021, 50 casos registrados en estos 2 últimos años. Es lamentable que en nuestro país, México, existan 8 casos de periodistas asesinados, muy por arriba de Afganistán, India y Siria, en donde, por ejemplo, en Afganistán, pues hay un conflicto civil, una guerra. Este es el libro que yo les comentaba hace un momento, el de Sobreviviendo en México. Acaba de salir, habla sobre la situación, un trabajo de investigación por más de 10 años que realizaron 2 investigadoras, y bueno, aún no ha llegado a México. Yo la semana pasada pregunté y estuvimos pendiente. Bueno, pues ahora vamos a comenzar especialmente en México, el país más mortífero para ejercer el periodismo en 2020 y lo que va del 2021. Es importante destacar que hablando ya del estado de Morelos, en nuestro estado la situación es más complicada. Esta situación comenzó tras el asesinato de Arturo Beltrán Leiva. La organización que encabezaba se fragmentó y surgieron muchos grupos que hasta hoy se mantienen. Si pudiera haber un origen de las agresiones en contra de periodistas que nosotros pudimos ver, quizás se encuentre en este mensaje que apareció el 23 de julio del 2010. Este es el antecedente más visible
que nosotros pudimos observar cuando comenzamos a ser víctimas de ataques y de agresiones, no solamente por parte de probables integrantes de grupos del crimen organizado, sino también de la propia autoridad. Este mensaje, pues apareció, hablaba sobre una cuestión que el autodenominado Grupo Cártel del Pacífico Sur, CPS, dirigió a Edgar Valdés Villarreal la Barbie. La intención que se supone ahí pretendía Edgar Valdés era alinear a reporteros que cubríamos la fuente de seguridad y justicia para difundir información relacionada con mensajes de mantas que ellos prácticamente ponían a las víctimas que asesinaban y que dejaban en la vía pública. Para ese momento, la información que nosotros difundíamos no cumplía con los estándares éticos porque prevalecía un periodismo de nota roja rampante, es decir, un periodismo trepador, ambicioso, sin escrúpulos, porque lo único que nosotros queríamos hacer es cubrir un hecho de violencia antes de que la policía manipulara y ocultara información relacionada con esos crímenes que comenzaron a suceder de manera muy grave en el año 2010. Para ese momento, pues nosotros ya, para ese año se presentaron 4 denuncias formales por amenazas en contra de periodistas. Algunas de las amenazas que nosotros recibíamos era a través de correos electrónicos. Este fue el caso de una compañera que recibió esta amenaza. Esto ocurrió el jueves 22 de julio, cuando una reportera recibió un correo electrónico con amenazas de muerte y le exigían que dejara de escribir notas en la zona sur. Le decían que mejor se dedicara a otra cosa o de lo contrario tomarían medidas en contra de ella. Es uno de los casos, de los antecedentes que mencionamos. Hay otro antecedente muy relevante que quiero compartirles, es esta cuestión. Este hecho ocurrió el 5 de abril del 2010, cuando en una nota que publicó el periódico El Extra y se difundió en los noticieros de Mix 99.1, desató una serie de amenazas contra personal que integra el grupo Braca de comunicación. La nota en cuestión exhibía a un secretario de Seguridad Pública del municipio de Jutepec, el autodenominado grupo del Cártel del Pacífico Sur, amenazó a directivos del Extra y del Diario de Morelos por meterse, así lo establecieron ellos, por meterse con el comandante. Ya eran muchos anuncios, muchos mensajes que la delincuencia organizada pues llevaba a cabo en contra de periodistas de Morelos. Había cuestiones a veces en que nosotros cuando íbamos a cubrir estos hechos de violencia, nos enfrentábamos a personas que llegaban y obviamente nos intimidaban. En una ocasión recuerdo que fui a cubrir yo un hecho vial en Xochitepec. Aparentemente era un accidente de tránsito y de pronto pues llegaron personas civiles. Yo en ese momento pues me atreví a sacar una foto porque se encontraba presente la Policía Federal de Caminos, en ese entonces Policía Federal de Caminos, y cuando yo tomo la primera foto y sale el flash, pues obviamente en este momento los civiles se abalanzan contra mí, el agente federal interviene y dice que iba a solucionar el problema. Yo no me explicaba por qué ellos se mostraban un tanto agresivos. Entonces entendí prácticamente que no eran personas civiles, que el conflicto que había en ese momento era de que se habían robado un vehículo y ese vehículo lo habían dejado abandonado en esta parte, y obviamente lo que menos querían era que se diera a conocer detalles como este. Casos como este siguieron ocurriendo. Hablamos que, por ejemplo, nosotros nos comenzamos a enfrentar a este tipo de situaciones
Y derivados del primer mensaje que nosotros tuvimos conocimiento cuando hablan de reporteros, es que un grupo de periodistas del estado de Morelos nos dimos a la tarea de organizarnos y conformamos una red de reporteros, esto a fin de establecer medidas de autoprotección. ¿Cuál era el fin? Pues comenzar de cierto modo a adaptarnos para enfrentar a un agente perturbador o un estado o situación adversa que nunca antes habíamos conocido, lo que ustedes llaman resiliencia. Pero esta situación, esta ola de violencia y de asesinatos creció en este año y la confrontación con grupos delictivos era cada vez más estrecho, pero un cambio de gobierno provocó una distensión. Posteriormente, este cambio de gobierno, estoy hablando que en el 2010, quien era el gobernador era Marco Antonio Adame, y en el 2012 asume la gobernatura Graco Ramírez, él gana las elecciones y se presenta un nuevo grupo delictivo que toma el control del estado de Morelos. Durante el gobierno de Graco, debo destacar que los ataques contra la libertad de expresión provinieron del propio gobierno. Es algo muy notorio porque, en especial, el entonces secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, acusó a periodistas y abogados de tener una relación con grupos criminales. Sin embargo, el jefe de la policía nunca presentó ninguna denuncia formal cuando fue su deber realizarlo, porque como autoridad, si sabe o tiene conocimiento de un delito por parte de personas, lo que debe de hacer es iniciar una denuncia y que sea la fiscalía la que lleve a cabo esa investigación. Prácticamente durante el gobierno de Graco Ramírez a lo que nos enfrentamos fue a situaciones de este tipo, eh, hasta entrando el 8 de mayo del 2019, ya con un nuevo gobierno, es cuando vemos un caso que trascendió a nivel internacional, cuando un hombre asesina en pleno centro de la ciudad a Jesús García y Roberto Castrejón, un compañero periodista, resulta herido en este lamentable hecho que dio la vuelta al mundo. Es un caso en donde, pues lamentablemente, se condujo con impunidad esta persona porque no le importó que en pleno centro y viendo tanta persona, pues llevar a cabo este atentado en contra de estas personas. Aquí, un término que han utilizado las autoridades son los daños colaterales. Lamentablemente trataron de interpretar la cuestión de que pues la herida del compañero pues fue un daño colateral. Lo que les puedo comentar de este caso en especial, de la persona a quien identifican como Máximo, él pues fue detenido y sometido a proceso penal. Actualmente sigue este proceso. Hace algunas semanas ya se inició su proceso legal y en las próximas semanas se va a conocer si es responsable o no de este atentado. Otro caso que también quiero destacar y lamentablemente es el homicidio de Manuel Reyes, ya que este no es un caso aislado, es un hecho claro de cómo algunos periodistas, sobre todo ciudadanos, aquí lo que quiero comentarles es que en el gremio se dio un debate por la cuestión de que si Manuel Reyes era una persona, un periodista o no era un periodista. De acuerdo con el relator especial de la ONU sobre la protección y promoción de la libertad de opinión y expresión, explicó en un informe del 2010 a la Asamblea General de la ONU que un periodista se define de la siguiente manera. Se entiende por periodista a las personas que se dedican a investigar, analizar y difundir información de forma periódica y especializada a través de cualquier tipo de medio escrito, medio de difusión, televisión o radio, o medio electrónico. Con el advenimiento de las nuevas formas de comunicación, el periodismo se ha extendido a nuevas áreas, incluso el periodismo ciudadano. Es por eso que a criterio de los estándares internacionales, el caso de Manuel Reyes coincidía mucho con un periodista ciudadano.
es un criterio que establece un estándar a nivel internacional. Quiero decir que el caso de Manuel Reyes, pues generó también un llamado de atención a las autoridades del Estado, puesto que la ONU se pronunció en el sentido de que lo que debería de hacer la Fiscalía General del Estado, o lo que debe de hacer, es investigar este lamentable crimen. De alguna manera, los periodistas, el problema que hemos tenido es que hemos sido un tanto inconscientes porque no nos creemos parte de una comunidad. Es algo que yo he aprendido a través de diversas capacitaciones. Nosotros como periodistas debemos de informar los casos de personas y tratar de cambiar con esa narrativa que utilizan algunos medios de comunicación, como es el de utilizar el concepto de individuo o de sujeto en caso de personas que son asesinadas. Eliminar algunos términos como que puede ser que una persona perdió la vida cuando en verdad fue asesinada por otras personas, y también no ser indiferentes ante este dolor que que sufrimos pues la gran mayoría de la sociedad, en el sentido de que a veces exhibimos imágenes de personas que han sido víctimas de estos atentados, incluso nos referimos a ellos de que sin darle nombre ni darle ningún respeto hacia su persona, al exhibir imágenes que representan para ellos una manera de atentar contra su dignidad de persona. Entonces, en el caso de Manuel Reyes, él era un periodista ciudadano que su homicidio, al igual que todos, deben de esclarecerse. Lamentablemente, el discurso de la autoridad, especialmente de la fiscalía, es decir, que porque se encontraba relacionado, porque tenía antecedentes penales, una persona o cualquier persona, por ese simple hecho ya no lo investiga. Parece ser que el discurso de la autoridad ministerial, pues es el de lavarse las manos, el de no decir debemos de esclarecer todos los homicidios. Lamentablemente esto no es así. Y bueno, es un tema que nosotros debemos de darle seguimiento. Ya para finalizar, pues lo único que les debo decir, a pesar de que de que este tema muestra la cruda realidad que enfrentamos no solamente en Morelos, sino a nivel nacional, creo que se está reconociendo el trabajo de los periodistas. Tengo entendido que pues algunos de ustedes son estudiantes de comunicación y propiamente pretenden llevar a cabo el ejercicio del periodismo. Esto que les acabo de mencionar no es para desalentarlos. Yo lo que pretendo es también hacerlos conscientes para que continúen preparándose, para que sepan que estamos realizando trabajos con miras a dignificar el trabajo de los periodistas. Y un trabajo que han hecho pues los periodistas es, por ejemplo, el de María Reza y Dimitri Muratov. Ellos hace algunas semanas recibieron el Premio Nobel de la Paz del 2021. No son los primeros periodistas que reciben este Premio Nobel de la Paz. Ya anteriormente, parece ser que en el año de 1935, hubo el caso de otro periodista que recibió este galardón. Actualmente también hay compañeros periodistas a nivel mundial que se han organizado para llevar a cabo investigaciones respecto a homicidios de periodistas. Esto con el fin de que el crimen del cual fueron víctimas pues no quede impune. Ellos han llevado a cabo una investigación muy destacada para tratar de entender qué es lo que el periodista investigaba antes de ser víctima del homicidio, víctima de un atentado, y pues de alguna manera inhibir que se continúe presentando esta lamentable situación en México, que México deje de ser uno de los países que actualmente pues es un peligro ejercer el periodismo, ¿no? Entonces creo que el trabajo que hemos estado realizando en coordinación con otros periodistas, pues es más el de tejer redes de apoyo, continuar con la capacitación. Por eso para nosotros es muy importante tender este lazo
entre ustedes, los periodistas, y nosotros, bueno, ustedes los estudiantes y nosotros los periodistas, y de alguna manera colaborar para que ustedes salgan con las mejores herramientas y puedan desempeñar un papel que, como agentes de cambio y ayudar en todo a nuestra sociedad que lo requiere mucho, ¿no? Pues no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, maestro José Javier. Sí, muchas gracias. Si pudiera prendernos su cámara, por favor. Tenemos aquí varias preguntas. Por aquí dice, preguntan, y entonces ahora que ya es penalizado por la ley de Olimpia, ¿cómo lo manejan? Tengo entendido que sí es penalizado. Perdón. A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, dice que ahora que ya está penalizado por la ley Olimpia, ¿cómo se maneja el periodismo? Bueno, de hecho, a través de las capacitaciones que nosotros tenemos el deber de recibir cada año o de estar en constante capacitación, lo que hemos aprendido a través de esas capacitaciones es respetar el derecho a la dignidad de las personas. En el caso de este que mencionan de la ley Olimpia, lo que los medios, o más bien los periodistas, debemos es de respetar ese derecho a la dignidad de toda persona, independientemente de su condición de género, de su preferencia sexual, de su ideología o también de cualquier pues, tema que pudiera poner en duda o que pueda cuestionar la dignidad de esta persona, ¿no? No sé si eso responda a la pregunta que me hace. Muy bien, muchas gracias. Jesús González pregunta que si alguna vez ha sido amenazado directamente por algún grupo delictivo. Mm, He tenido conocimiento, no solamente una vez, varias veces. Lo lamentable en este periodo de gobierno es que son las propias autoridades las que ejercen presión en contra de un servidor. Yo me he especializado en la cuestión de la cobertura de las prisiones en Morelos y ha sido precisamente la autoridad penitenciaria la que ha tratado de inhibir el trabajo que realizo porque desde su punto de vista de ello afecta intereses económicos. Hay una serie de corrupción en los penales, de esto lo hemos dado a conocer públicamente. Lamentablemente el gobierno del estado no ha atendido esta solicitud. Continuamente hay casos de personas que son víctimas de tortura, víctimas de homicidio, de abuso sexual en las prisiones de Morelos. Y al respecto, pues hemos actuado y hemos puesto la denuncia correspondiente. Además que hemos establecido un lazo de comunicación con la autoridad del Estado para que tengan conocimiento de la situación que no solamente enfrento yo, sino también es el riesgo de cualquier persona que hable sobre este tema, ¿no? Se está investigando con respecto a estos casos y pues esperemos que uno de las cosas que nosotros hacemos pues es aceptar esta invitación, estos espacios en donde nos dan la oportunidad de hablar con los estudiantes y dar a conocer la realidad que enfrenta la libertad de expresión en nuestro estado. Maestro. Otra pregunta de Leticia Campos dice, si de acuerdo a lo dicho por el gobierno actual, se dice que respeta la libertad de expresión, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para la protección a los periodistas? En el estado nada. Hay un mecanismo de protección que desde el año pasado se pretendía reactivar. Esto luego de que se llevó a cabo un foro de periodistas y se estableció una comunicación con el gobierno del estado para reactivar ese mecanismo. ¿En qué consiste ese mecanismo? En brindar protección a aquellos periodistas y defensores de derechos humanos que son víctimas de alguna amenaza. En el caso está pendiente, y aunque ya ha habido un pronunciamiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que ese mecanismo se reactive, hace falta mucho. No solamente es responsabilidad del gobierno del estado,
también es responsabilidad del Poder Judicial, puesto que a veces es necesario que los jueces que llegan a conocer casos de las denuncias en contra de periodistas o de defensores de derechos humanos tienen que ser valorados conforme a un criterio que establecen los propios protocolos. Un ejemplo es que en el caso que yo he denunciado de manera formal en la fiscalía por amenazas, es que en un principio, cuando lo denuncié, que fue en el año 2015, en contra de un agente de la policía del estado, presentamos esa denuncia y cuando la fiscalía solicitó una audiencia con el juez de control para darme medidas de protección, lo que ocurrió fue que el juez que conoció de ese asunto no tomó en criterio algunos aspectos como que una amenaza en contra de un periodista tiene más relevancia, puesto que es el inicio de una serie de delitos que pudieran registrarse, como podría ser finalmente el atentado, el asesinato en contra de uno. Entonces, también el Poder Judicial tiene una responsabilidad en este caso, puesto que debe de establecer en sus jueces un criterio que favorezca el interés de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Dice Anail Vargas, ¿cree que realmente en Morelos existe la libertad de expresión? ¿Existe una limitante a la misma? Sí existe la libertad de expresión, pero también existe la censura y la autocensura. La autocensura a veces nosotros la imponemos cuando tenemos que tratar temas que nos hemos dado cuenta de que representan un riesgo para nosotros. ¿Por qué es importante hablar sobre un periodismo profesional? Porque en la medida en que nosotros conocemos las fuentes que cubrimos, como el caso mío, que son de seguridad y justicia, podemos saber el terreno que pisamos. Entonces, en muchas de esas ocasiones, algunos de nuestras fuentes nos alertan sobre posibles atentados en nuestra contra o agresiones, y eso pues puede significar algo puesto que hay un contacto directo con algunas fuentes. Eso nos hace tomar precauciones. A veces callamos porque está en riesgo nuestra integridad física. Eh, a veces, pues como ya lo decimos, la censura se da por parte de algunas personas. En este caso, yo no me atrevo a decirlo, yo me atrevo a decirlo. Se trata de servidores públicos que ostentan un cargo y por eso simplemente ese cargo pues amenazan y tratan de ocultar información que debe de dar, de conocer la opinión pública. Entonces, creo que la libertad de expresión existe parcialmente, o existe, sí existe, no puede existir parcialmente, corrijo. La libertad de expresión existe, pero también existe censura y autocensura. Digamos que existen determinados momentos, ¿no? Y en otros momentos, pues no. No, o sea, hay momentos que uno habla y hay otros momentos que pues calla, entonces, ¿no? Sí, Está, hay temas sí, que significan, por ejemplo, no complicado. podemos hablar de nombres de personas y eso está especificado también, algo que nosotros como periodistas hemos aprendido, es a no hablar de personas por el simple derecho que les acoge a todo ciudadano, en donde no podemos dar a conocer sus datos personales. En el caso de los servidores públicos, ellos sí podemos mencionarlos, pero lamentablemente a veces somos víctimas de esa censura o somos víctimas de amenaza y nos autocensuramos por ese tipo de situaciones. Claro. Y esto tiene referencia con otra pregunta de Christopher que dice que si hay alguna repercusión o diferencia en el estilo de redacción, como se comentaba en el de mencionar individuo o presunto culpable. Así es, tenemos que cambiar nuestra narrativa. Debido a la serie de reformas que en los últimos 10 años o comenzaron a partir del 2008, ya ve que anteriormente pues existía un sistema de justicia inquisidor. En el 2008 se lleva a cabo una reforma al sistema de justicia en donde se implementan los juicios orales.
Anteriormente, la nota roja pues imperaba mucho y sigue imperando porque es parte de ese cambio de cultura en donde nosotros de manera muy denostativa hablábamos de las personas que habían sido víctimas de un delito de manera indiferente, ¿no? O sea, como bien lo señalé, hablamos de sujetos, de individuos, pero a esas personas no les dábamos sus nombres, al menos su primer nombre, porque de acuerdo a lo que establece ya las nuevas reformas, nosotros no podemos hablar de los datos completos de todas las personas, especialmente de los ciudadanos, porque estaríamos atentando contra sus datos personales. Y es por ese motivo que ahora solamente podemos hacer mención de su primer nombre y quizá mencionar sus iniciales. En el caso de los servidores públicos, existe una jurisprudencia en donde sus derechos a la personalidad están limitados y por ende nosotros podemos mencionar los nombres de los servidores públicos con nombre y apellido y cargo, pero muchos compañeros no lo ven así. Por ejemplo, hay información que las propias autoridades difunden, como en el caso de procesos que se siguen en contra por corrupción, y entonces las autoridades mismas solamente mencionan un nombre del servidor público cuando lo que debe de hacer como parte del principio de máxima publicidad es decir los nombres. Obviamente aquí nosotros los periodistas tenemos que tener cuidado en cuanto a atribuir adjetivos calificativos a las personas. No podemos decir que una persona es asesina si no ha sido llevada ante un tribunal y sometido a un juicio. No podemos decir que una persona robó o cometió tal delito si antes, pues la autoridad judicial no se pronuncia al respecto. Entonces, el criterio también que se han establecido a través de los estándares internacionales es que los periodistas debemos de respetar más esos derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con derechos humanos? A respetar la dignidad de las personas. No se pueden exhibir las imágenes cuando son víctimas de homicidio, no se pueden exhibir sus fotos cuando han sido detenidos, pero lamentablemente esta costumbre por exhibir esos datos personales, por exhibir esas imágenes, se continúan realizando. Y no va a ser hasta que haya un caso, una demanda en contra de la autoridad, como puede ser la Fiscalía o la Comisión Estatal de Seguridad, que exhiben a esas personas, como pueden llevar a cabo un cambio. Lamentablemente, pues estamos en esa etapa de transición para que la autoridad realmente respete sus derechos humanos de las personas que están en conflicto con la ley. Incluso hay casos en donde se han ya resuelto la Suprema Corte de Justicia y en donde por ejemplo, hay un caso de una mujer que fue víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria y la Fiscalía en su momento exhibió sus datos personales y esto provocó pues que hubiera un proceso legal en contra de la entonces Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, así como ese, van a venir más casos en contra de las autoridades, especialmente porque no respetan esos derechos humanos de las personas que son víctimas de un conflicto penal. Nos pregunta Paulina Esteva, dice, ¿las redes sociales son una ventaja o una desventaja para la libre expresión hoy en día? Pues eso es cuestión del uso que le damos cada uno de nosotros. O sea, desde mi punto de vista, el establecer, el limitar la libertad de expresión a través de las redes sociales sería también limitar ese derecho que tiene cualquiera de nosotros a opinar o a difundir alguna opinión a través de las redes sociales. Sí es muy cierto que últimamente existe ese debate en cuanto a que las redes sociales también implican un riesgo, porque obviamente manejan datos personales, porque lejos de buscar un bien común para todos,
pues lo que hacen es el uso inadecuado. Y casos como ese, pues los hay muchos, ¿no? Hay documentales en Netflix, por ejemplo, en donde se habla pues de cómo se utilizó los datos personales de las personas que eran usuarios de Facebook para intervenir en las elecciones en los Estados Unidos. Antes también se daba otro caso, otro fenómeno en el Brexit, en Europa, para pues también tratar de influir en la población inglesa para que se pronunciara en el sentido de que no quería ser parte de una comunidad de libre mercado que perteneciera a la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que debemos de aprovechar es que la información que se maneja en las redes sociales, por ejemplo, en mi opinión, nos ayuda mucho a conocer temas que antes prácticamente eran imposibles de poder tener acceso a ellos. En el caso, por ejemplo, hablo de cursos para periodistas que a nivel mundial se imparten. Hay una organización internacional, una fundación, Nike, para periodistas de las Américas, en donde se difunden talleres para periodistas y que no necesitas ir a Nueva York o a Colombia o a alguna otra parte del mundo para poder recibir ese conocimiento. Actualmente nosotros podemos tener acceso a esa información en el momento en que se está generando. Eso son las bondades de las redes sociales, el de que nuestra voz se puede escuchar y en el caso particular, yo como periodista independiente, pues pueda difundir esa información que recabo a través de la actividad que desempeño diariamente, ya sea que vaya a cubrir las audiencias de juicios orales, y es el que Facebook, por ejemplo, me dé una plataforma, en que YouTube me dé una plataforma, pues me ayuda a difundir, a compartir esos contenidos que desde mi punto de vista, pues representan un contenido de calidad para la audiencia. Entonces, yo creo que cada uno podría resultar en beneficio o perjudicarle la cuestión de que pues es el uso que cada uno le da, ¿no? Un par más de preguntas y terminamos. Dice Jimena Miranda, Carla Reyes, varios comentan acerca de qué se puede hacer como sociedad para apoyar más a los periodistas y que esta violencia disminuya, que puedan tener una labor más segura. Es una pregunta muy interesante, especialmente porque hoy en día, pues los periodistas buscamos sobre todo ser parte de esa comunidad, ser parte de ellos, y la mejor manera de cómo un periodista puede ser parte de una comunidad es siendo solidario con ellos, atendiendo las denuncias, denunciando las violaciones, denunciando la corrupción en la que incurren. Yo creo que la sociedad tiene que compartir, por una parte, toda esa información que está relacionada con casos en donde los reporteros son víctimas de homicidio. Por ejemplo, en el caso de la UNESCO, que al iniciar esta plática, les presenté ese tipo de contenidos. Yo creo que nos haría un gran favor el de compartir ese tipo de mensajes que apoyen nuestra labor, que reconozcan el trabajo que se está realizando para hacer contrapeso al poder que lejos de buscar el bien común, pues lo que pretende es un objetivo personal que es la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera es esa, eh, apoyando también al periodismo independiente. Lamentablemente, en comparación con el periodismo tradicional, hemos nosotros tratado de eh, materializar un proyecto. Como periodista independiente, a veces no contamos con recursos, más bien dicho, no contamos con recursos económicos para poder llevar a cabo esa tarea. Y la mejor manera a veces es apoyando de vez en cuando esos trabajos de investigación que realizan periodistas por tratar de encontrar la verdad de lo que está sucediendo en nuestra sociedad.
creo que un apoyo invaluable sería el de contar con financiamientos en la medida de lo posible para impulsar esos contenidos que de manera independiente realizamos cada uno de nosotros. Muchas gracias. A título personal, hay alumnos que pues les gustaría el periodismo, pero después de escuchar todo esto y que no solo lo han escuchado de usted, ¿verdad? Obviamente, Sí. está en las noticias todo el día, en todo tiempo. ¿Qué diría usted para animarlos? Porque uno dice, bueno, pues mejor hay tantas ramas de la comunicación que mejor me voy a otra, ¿no? O me voy a la tele, o me respaldo en un medio, ¿no? Porque si soy reportero de Televisa no tengo problema, que bueno, uno que otro han tenido, ¿no? Pero bueno, es una muy minoría, ¿no? O si soy de TV Azteca, entonces ya no me hacen nada y entonces me respaldo en estos medios de comunicación y puedo ser periodista sin problema diciendo, pues no diciendo todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero ¿cómo los animaría usted? O sea, ¿por qué un chavo de ahora debe de animarse a ser periodista? Primeramente, para ser periodista debe de estar convencido uno del trabajo que realiza, eh, que exista ese ánimo por hacer las cosas bien. Yo creo que no es por desanimarlos, pero la situación sí es complicada, pero yo creo en un buen periodismo. Yo creo que en la medida en que un estudiante pueda continuar estudiando y no dejar nunca la escuela, siempre seguir capacitándose y rodeándose de personas que están comprometidos con el periodismo, eh, yo creo que pueden hacer un buen papel. O sea, informar es tan, encontrar historias, denunciar abusos, denunciar violaciones a derechos humanos, eh, es tan motivador porque lamentablemente existen muchos abusos. Lamentablemente la autoridad o quienes ejercen el poder abusan de ese poder. Yo creo que en la medida en que cada uno de nosotros, por ejemplo, como estudiante, nos conozca de qué es lo que queremos, sobre todo asumir una responsabilidad. Yo lo que le podría decir a aquellos estudiantes que quieren, que no quieren ser periodistas, pues que lo piensen realmente porque finalmente el riesgo de desempeñar una profesión también lo pueden encontrar en otra, ¿no? Siempre existe un riesgo latente, pero yo creo que en la medida en que nos capacitemos, en la medida en que cumplamos con estándares de calidad, con códigos de ética profesional, en ese mismo sentido nosotros nos inmunizamos, somos cada vez más fuertes para poder desempeñar nuestro trabajo. Para mí es gratificante que las personas a quienes defiendo sean las mismas personas que me defienden, porque ellas son las que me alertan de lo que está pasando, porque ellas son las que me agradecen el trabajo que realizo y yo me siento útil como persona. Especialmente la profesión que escojamos, uno también debe de satisfacer también el bien a otra persona, debemos hacer el bien. Y en ese sentido, si no quieren ser periodista, pues yo los entiendo, pero créanme que la profesión del periodismo, el Gabo, Manuel García Márquez, definía al periodista como el mejor oficio del mundo. Yo comparto esa pasión por el periodismo. Sí es un riesgo, lamentablemente es un riesgo, pero yo he salteado o he salvado esos riesgos a través del apoyo que la misma comunidad me da. Sin la comunidad no soy nada. O sea, ellos me alertan, ellos me protegen y soy parte de esa comunidad. Entonces, lo que debemos de hacer es mejor periodismo de investigación, es respetar la dignidad de las personas y eso nos va a ayudar mucho, porque finalmente esas personas para quienes escribimos o para a quienes defendemos, ellas mismas nos defienden.
Entonces, yo quiero que vean el periodismo como una oportunidad de servir a los demás, de denunciar actos de corrupción, porque lamentablemente en México ocupamos uno de los primeros lugares en corrupción, lamentablemente, y tenemos que hacer algo como sociedad, tenemos que hacer algo como mexicanos, como morelenses, no podemos cruzarnos de brazos. Sí, es mucho el miedo a veces que tenemos, pero a veces lo dejamos de tener pues para seguir informando, porque si no somos nosotros, ¿quién lo hará? Eso es lo que iba a decir, exactamente. Y si ya no hay periodistas y gente valiente como usted, ¿quién va a decir la verdad? Necesitamos de valientes, necesitamos de periodistas que digan la verdad. Y me uno a la felicitación de María José Rentería, que dice, como hija, nieta y sobrina de periodistas, soy testigo de la situación que se vive día a día en nuestro país y me he dado cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros los profesionales de la comunicación. Gracias por esta gran conferencia. Tengamos siempre presente lo que significa el monumento a la libertad de expresión que tenemos en nuestra ciudad. Muchas gracias al licenciado Carlos Quintero y me voy a permitir compartirle un reconocimiento. La Universidad Internacional, a través de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización, otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Quintero Juan por esta excelente conferencia Libertad de Expresión en la 19ª edición del Congreso Uninterlingua 2021. Muchísimas gracias por su participación, por aceptar nuestra invitación y esperemos que no sea la última vez que lo tengamos por estos lugares. Y esperemos que pronto ya pueda ser físicamente, ¿verdad? Que por aquí podamos darle algún abrazo muy pronto. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, terminando esta ponencia, seguimos con nuestro congreso y ahora vamos a hacer una entrega de reconocimientos y vamos a la clausura de este evento. Para ello, dejo el micrófono al maestro César Santaolalla. Adelante, maestro. Muchas gracias al maestro José Javier del Castillo Martínez. Así es, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la clausura de nuestro evento. Estamos llegando al final del Congreso de Uninterlingua 2021, Disrupción, Transformación y Resiliencia. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes durante toda la jornada con las diferentes conferencias que el día de hoy el Congreso de Uninterlingua, a través de la Dirección de Humanidades, Lenguas e Internacionalización, trajeron para todos ustedes. Estamos seguros que lo han disfrutado tanto como nosotros y que les será muy útil por todos los temas, por toda la información y por toda la transmisión de experiencias por parte de nuestros ponentes. Y está en nuestro honorable presidium el vicerrector académico de la Universidad Internacional, el doctor Rodolfo Ricaño Uribe. Buenas tardes, otra vez con el gusto de saludarles. El director de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización, el maestro Álvaro Vergara Villanueva. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, llegamos a este fin de Uninterlingua 2021 en su 19ª edición. Muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando durante todo este día y gracias a los conferencistas. Sí, aquí tenemos al licenciado Carlos Quintero. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos y por presentarnos esta información tan valiosa que nos ayuda muchísimo. Y así como todas las conferencias que hemos escuchado conferencias muy interesantes
información muy interesante que realmente les va a ayudar a nuestros alumnos y a nosotros también. Gracias, César. Muchas gracias al maestro Álvaro Vergara, y también está con nosotros el director del Departamento Académico de Comunicación, el maestro José Javier del Castillo Martínez. Hola, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por esta gran audiencia que hemos tenido el día de hoy, por el interés de todos nuestros estudiantes, y agradecerles también a todos los panelistas que de verdad hemos tenido excelentes conferencias. Muchas gracias a todos. Así es, muchas gracias, maestro José Javier. Y en este momento tiene lugar la entrega de reconocimientos a los mejores promedios de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización. Así es, esta escuela está dando un merecido reconocimiento a aquellos estudiantes que se han esforzado mucho para tener un excelente desempeño académico. Y vamos a dar inicio para darles el presente reconocimiento. Y dice así: el Congreso Interlingua 2021, Disrupción, Transformación y Resiliencia. La Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización otorga el presente reconocimiento, y el primero es para Baena Salazar Karen, por haber obtenido el mejor promedio de 9.8 durante los ciclos escolares 2021-1 y 2021-2. Firma doctor Rodolfo Ricaño Uribe, vicerrector académico de la Universidad Internacional, y el maestro Álvaro Vergara Villanueva, director de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización. Muchas felicidades para Karen. Felicidades, Karen, por ese 9.8. Rabadán Reper María Teresa, con un promedio de 9.5 en los ciclos 2021-1 y 2021-2. Felicidades, María Teresa. Soto García Damián Aldair, con un promedio de 9.7. Muchas felicidades, Damián Aldair. Valero Fuentes Dairon, promedio de 9.7. Muchas felicidades, Dairon. Ríos Martínez Keila, con un promedio de 9.8. Felicidades para Keila. Aranda Carpintero Paloma, con un promedio de 9.8. Muchas felicidades, Paloma. Mendoza Vázquez Hugo, con un promedio de 9.8. Felicidades, Hugo. Aguilar Ortiz Sharon Kate, con un promedio de 9.8. Felicidades, Sharon. Rentería Pasca María José, con un promedio de 9.5. Felicidades, María José. Gómez Braulio, con un promedio de 9.6. Muchas felicidades para Braulio. Flores Solano Benjamín, con un promedio de 9.8. Muchas felicidades, Benjamín. Arroyo Pérez Alejandra, con un promedio de 10. Muchas felicidades para Alejandra. Martínez Rodríguez Diana Denef, con un promedio de 9.6. Felicidades, Diana. Ortega Delgadillo Daniela Edith, con un promedio de 9.6. Muchas felicidades, Daniela. Rodríguez Espinosa Raquela, con un promedio de 9.6. Muchas felicidades para Raquela. Mercado Nuño Antares,
con un promedio de 9.7. Felicidades para Antares. Gutiérrez Pérez Güemes Ana Paula, con un promedio de 9.3. Felicidades, Ana Paula. Campos Trujillo Natalia, con un promedio de 9.3. Muchas felicidades, Natalia. Carleso Mara, con un promedio de 10. Felicidades para Mara. Moctezuma González Mariana, con un promedio de 9.7. Muchas felicidades, Mariana. Águila Luke Aranza, con un promedio de 9.8. Felicidades, Aranza. Mejía Morales Blanca Denise, con un promedio de 9.5. Felicidades para Blanca Denise. Torres Ochoa Gabriela Alejandra, con un promedio de 9.8. Felicidades, Gabriela. Jacqueline Hernández Catalán, con un promedio de 10. Muchas felicidades para Jacqueline. Guadalupe Moninora Galicia Sánchez, con un promedio de 9. Muchas felicidades para Guadalupe. Jimena Alexandra Rodríguez Abundes, con un promedio de 9.5. Felicidades, Jimena. Lucero Milene Ríos Bustos, con un promedio de 10. Muchas felicidades, Lucero. Alejandra Lolvi Bacap Rodríguez, con un promedio de 9.5. Muchas felicidades para Alejandra. Andrea Georgina Morales Uribe, con un promedio de 9.6. Felicidades para Andrea. Carlos Alberto Hernández Ruelas, con un promedio de 9.7. Muchas felicidades, Carlos. Alma Gabriela Reyes Baena, con un promedio de 9.8. Muchas felicidades para Alma Gabriela. Itzel Belén González Rodríguez, con un promedio de 9.8. Muchas felicidades, Itzel. Vanessa Islas Oliveros, con un promedio de 9.1. Muchas felicidades, Vanessa. José Ángel Figueroa Alcaraz, con un promedio de 9.6. Muchas felicidades para José Ángel. Marja Aitana Basurto Bautista, con un promedio de 9.5. Muchas felicidades, Marja. Ariadna González Hernández, con un promedio de 9.3. Muchas felicidades, Ariadna. María Isabel Salgado Silva, con un promedio de 9.3. Muchas felicidades para María Isabel. Evelyn Saraí Castro Velázquez, con un promedio de 10. Muchas felicidades, Evelyn. Elizabeth Baena Vázquez, con un promedio de 9.6. Muchas felicidades, Elizabeth. Anayatzin Labastida Bello, con un promedio de 9.4. Muchas felicidades, Anayatzin. Karen Gabriela Romo Estrada, con un promedio de 9.8. Muchas felicidades, Karen Gabriela. Muchas felicidades para todos los estudiantes que han recibido un merecido reconocimiento por su esfuerzo, por su dedicación, por su pasión y esforzarse para tener un promedio, como lo hemos visto, arriba de 9. Muchas felicidades para todos. Damos la bienvenida a la maestra Rocío Beltrán,
directora del Departamento Académico de Letras. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en este día y les recuerdo que mañana tenemos dentro de Uninterlingua una última conferencia a la 1 de la tarde que se llama El español de la costa de Guerrero, una caracterización dialectal opacada en el tiempo. Los esperamos ahí si gustan acompañarnos a la 1 de la tarde. Así es, ahí está a la 1 de la tarde. También damos la bienvenida a la directora del Departamento de Psicología, la maestra Ayusi Hernández. Pues un placer todo este día de conferencias, todas ellas muy interesantes. Felicidades a nuestros estudiantes que se llevaron los mejores reconocimientos el día de hoy. Échenle ganas y esperamos a ver a otros el año que viene. Muchas gracias, felicidades a todos. Muchas gracias y a continuación cedo la palabra para realizar la clausura oficial de este Congreso Uninterlingua 2021 al vicerrector académico de la Universidad Internacional, doctor Rodolfo Ricaño Uribe. Gracias, César. Pues muchas felicidades. Yo en la mañana les decía que las expectativas eran muy elevadas. Cada quien debería de hacer su balance y su análisis al final y ver si se cumplieron sus expectativas que tenían sobre este Congreso Uninterlingua 2021 y seguramente muchos las habrán visto superadas y seguramente van a hacer una evaluación y ahí vamos a ver que así fue. Los comentarios que leía en los chats pues decían que todos estaban muy contentos y que estaban aprendiendo mucho y que qué buena onda y que qué buenos ponentes. Entonces, ojalá que esto se traduzca en que tengan reflexiones cada uno de ustedes, cada una de ustedes al interior, para que pues esto se pueda traducir en ideas creativas que nos ayuden a todos a mejorar nuestro quehacer diario. Entonces, muchas felicidades a todos los organizadores de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización. Ahí está la maestra Ayusi, Rocío, José Javier y Álvaro, pero pues yo sé que también participan más personas. Seguramente participó Emma, seguramente participó el arquitecto Giovannini, el Yubo, Paco, no sé, tantas personas que integran esta gran división, que no sé si lo sepan, pero ya es la más grande de la Universidad Internacional en cuanto a alumnos y profesores. Entonces, pues muchas felicidades y ya no los quiero entretener porque han de estar cansados, pero insisto en que ha sido un gran evento. Yo no estuve completo, estuve un 40-50% y fue excelente todo lo que escuché. Entonces, por ello, muchas felicidades. Ojalá que a todos les haya gustado, pero sobre todo que haya sido muy provechoso. Entonces, pues clausuremos. Ahora ya no nos ponemos de pie, como decía José Javier, ojalá ya pronto estemos en vivo, ¿verdad? Para que por lo menos estiremos las piernas cada media hora. Entonces, pues siendo 18 de octubre del año 2021 a las 18 horas con 18 minutos, declaramos formalmente clausurados los trabajos del 19º Uninterlingua 2021. Muchas felicidades a todos los participantes. Así es, muchas felicidades a todos los participantes. Muchas gracias por habernos seguido a través de las redes sociales de la Universidad Internacional, por Facebook Live y también por el seminario web, aquí por Zoom. Muchas gracias a todos. Y como bien decía el vicerrector, muchas gracias a todos, a toda la Escuela de Humanidades, de Lenguas, de Internacionalización, a todos los directores, la doctora Adriana Gutiérrez del Departamento Académico de Relaciones Internacionales, a la directora del Departamento de Lenguas Extranjeras, la licenciada Claudia Galán, a la directora del Departamento Académico de Español, la maestra Patricia Martínez, a todos los directores que hicieron posible, a todo el equipo, al director de Internacionalización, el licenciado José Alfredo. Muchísimas gracias por hacer posible este evento y como bien decía la maestra Rocío Beltrán, mañana a la 1 de la tarde, no se la pierdan. Agradecemos a todos ustedes y en este momento hemos llegado al final de este congreso muy enriquecedor, Congreso Uninterlingua 2021, Disrupción, Transformación y Resiliencia,
Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Felicidades para el director de la escuela, maestro Álvaro Vergara Villanueva, y para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, estudiantes, por haber estado, por haber seguido todas las conferencias. Muchas gracias a todos.